No sé si habrá gente en la sala de espera para que los acepten. Ahí hay una compañera diciendo que no la están, que está esperando entrar. Ah, sí, siempre me olvido de chequear eso, gracias. Pero tengo que encontrar la sala de espera ahora. Ahí, no me sale. Sí, lo del material, Tomás, tenés razón. Por lo general siempre pasamos las diapos antes, pero esta vez tuvimos sí, un problema de la comunicación con la gente de secretaría y no le pasamos la clase. Así que para la próxima la van a tener. Pues está bueno. Ahora tengo que encontrar dónde queda la sala de espera. Chato. No. Acá, güey, tengo una sala. Bueno, listo. 3:10. eh, Vamos a arrancar. Entonces, como les contaba, ahí pongo la clase. Eh, Nosotros en la anestesia la vamos a dividir, ¿sí? Tenemos objetivos y después, que son las distintas fases de la anestesia, ¿sí? Los objetivos son las cosas que nosotros queremos lograr cuando hacemos anestesia. ¿Alguno la sabe? Que incluyen la hipnosis, la relajación neuromuscular, la analgesia, la amnesia del paciente, ¿sí? Y, bueno, también la ansiolisis, entre otras. ¿Sí? Son 5. Entonces, para la hipnosis vamos a usar drogas. Estas drogas son las drogas hipnóticas, que en esta clase las vamos a dividir en dos grupos, ¿sí? Las drogas hipnóticas, que van a ser las drogas hipnóticas que van a ser administradas de manera intravenosa y las drogas que van a ser administradas de manera inhalatoria. ¿Algunos se imagina de qué droga estoy hablando? Inhalatoria puede ser el sebo, por ejemplo. Muy bien. El sevoflurane es una droga de manera inhalatoria. Bueno, ¿ven ahí la pantalla? Sí, profe. Porque Sí, profe. siempre lo pregunto porque muchas veces no se ve y después tenemos problemas. Listo. Entonces, hipnóticos y anestésicos inhalatorios. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver que las drogas que hoy en día usamos de manera inhalatoria es el sevoflurane. Vamos a entender un poco más cómo funciona el sevoflurane y cómo logra sus efectos anestésicos. Y los hipnóticos, tengan en cuenta que las drogas hipnóticas nos van a producir este estado de hipnosis que es la pérdida de la conciencia. ¿Qué puede ser? Depende de la dosis administrada, podemos tener lo que se denomina una pérdida de conciencia. No es o sea, el término este lo estoy inventando yo, pero es para más o menos para que se lo imaginen. Una pérdida de conciencia tal que nos produzca una sedación, o también estas mismas drogas, que la sedación, a diferencia de la anestesia general, lo que va a hacer es que me va a permitir mantener la ventilación espontánea, que eso es lo más importante. Y para que tengan en cuenta, estamos hablando de las drogas solas, sin mezclarlo con otras cosas, porque cuando ya empiezan a ver otras drogas, como opioides, como remifentanilo, relajantes neuromusculares, ni hablar, el efecto de estas drogas, o la dosis para producir su efecto, disminuyen, ¿sí? Porque se combinan y empieza a haber lo que se denomina sinergismo farmacológico con otras drogas. Entonces, estamos hablando ahora, sí, de las drogas por sí solas. Cuando son administradas, dependiendo de la dosis, pueden producirnos desde una sedación, que acuérdense, la sedación lo que tiene como importante es que mantiene la ventilación espontánea, y si no, un grado de hipnosis más profunda, en el cual el paciente pierde la capacidad de ventilar, y en lo cual se vuelve ya un desafío distinto. Y esto es muy importante para tener en cuenta con el propofol. El propofol es la droga intravenosa que hoy en día usamos como inductor anestésico por excelencia. Supongo que lo conocen, pero bueno, es la droga que viene en ampolla de 20 mililitros, 10 gramos por mililitro,
¿sí? O para que lo piensen después, es al 1%. Entonces, y viene un apoyo de penetración blanca, ¿sí? Entonces, ¿qué características tienen los hipnóticos? Bueno, la inducción, como dijimos, es el paso del estado de la vigilia a la inconsciencia. Y dentro del grupo de inductores endovenosos tenemos a los barbitúricos, propofol, ketamina, benzodiazepinas y etomidato. De estas drogas, las que el tiopental hoy en día ya quedó casi en desuso, fue reemplazado de manera abrumadora por el propofol. Antes se utilizaba, era una droga que había que diluirla, venía en un frasco, en una presentación de 20 mililitros, que había que diluirlo con fisiológico, con agua destilada, era re engorroso. Ya el tiopental hoy en día se dejó de usar. Casi, es raro encontrarlo. El propofol, la ketamina, el midazolam son las drogas de excelencia, y el etomidato para ciertas situaciones es muy útil. Entonces, tiopental. El tiopental es de la familia de los Perdón, barbitúricos. Sí, ¿se puede grabar la clase? está siendo grabada. Ah, perdón, gracias. Si la querés grabar vos, desde tu... Creo que sí, pero creo que la clase la están grabando. Así Ok, que, gracias. tranqui. El tiopental, como dijimos, está incluido dentro de la familia de los barbitúricos. Los barbitúricos con las benzodiazepinas son como hermanas, entre comillas, porque tienen un efecto similar a nivel de farmacodinámico, es decir, a su nivel de sitio de acción, actúan a nivel de los receptores GABA, los cuales permiten y aumentan la conductancia al cloro. Es decir, que estos son receptores que están a nivel del sistema nervioso central, que al aumentar la entrada de cloro, que es un ion negativo a la neurona, produce la hiperpolarización de las neuronas, es decir, que se inhiben. Con esto, lo que se van a predominar a nivel cerebral es la acción inhibitoria en todo el sistema nervioso central. Entonces, esta acción inhibitoria va a disminuir la conciencia, es como si fuera un interruptor, piénsenlo de esa manera, que, de cierta manera, va a producir que en el sistema nervioso central las principales conexiones neuronales que nos permiten estar nosotros vigiles se apaguen, ¿sí? Esto trae también detenimiento a otras funciones, pero básicamente nos produce eso. Entonces, tiopental produce una inconsciencia rápida de 30 a 45 segundos, y el final de sus efectos termina siendo casi inmediato. Entonces, ¿cómo actúa? Como les dije recién, aumenta la transmisión inhibitoria a nivel del receptor GABA-A. También, como YAPA, lo que hacen es que como inhiben la neurotransmisión excitatoria a través de la acción de los receptores de glutamato y nicotina. Es decir, que no solo estimulan la función de los receptores que inhiben el cerebro, sino que también inhiben a los receptores que activan el cerebro. Si no entienden algo, repetimos el concepto, pero básicamente lo entienden se explica de esa manera. Entonces, ¿se acuerdan que el mecanismo de acción es distinto a lo que es la farmacocinética? La farmacocinética habla de qué le hace el cuerpo a una droga. Se los repito los conceptos porque no sé cuántos saben de esto, y también está bueno ir refrescándolo. Así después, ya Sí. cuando veamos los próximos, sea más fácil. Perdón, Entonces, profe. ustedes cuando lean farmacocinética, piensen que la farmacocinética son todas las cosas que el cuerpo le hace a una droga cuando entra. Es decir, que una droga, para que entre al cuerpo, se tiene que absorber, se tiene que distribuir, se tiene que metabolizar y se tiene que eliminar. ¿Sí? Esos son los 4 procesos farmacocinéticos. Estos procesos farmacocinéticos se llevan a cabo de manera simultánea, pero nosotros siempre los explicamos, y cuando lo estudien, los van a entender de manera como si fuera uno, después el otro, después el otro. Pero son todas cosas que suceden al mismo tiempo. No es que primero la droga bueno, obviamente se tiene que absorber, pero una vez que se absorbe, se distribuye, pero al mismo tiempo se empieza a eliminar. O sea, básicamente es todo en conjunto, pero es más fácil explicarlo de esa manera. Entonces, ¿qué características tienen farmacocinética en general? Las drogas que nosotros vamos a ver, la absorción no va a ser tan importante porque son fármacos de manera intravenosa. Es decir, que ya lo estoy administrando en el cuerpo, están pasando al torrente sanguíneo de una. No tengo que pensar en la absorción de la droga. Sí tengo que pensar en cómo se metaboliza y cómo se elimina. Entonces, el tiopental sódico se metaboliza de manera hepática a pentobarbital,
que es un metabolito activo de vida media más larga. Es decir, que su producto de metabolismo genera un producto con mayor acción, ¿sí? Y más largo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo administro el tiopental de manera prolongada, producto de este metabolito, que se elimina con más tiempo, lo que hace es que en infusión continua me genera una sedación más prolongada, porque voy a tener mayor productos de eliminación, que son los activos. ¿Alguien se acuerda de lo que es la vida media de una droga? ¿O sabe? ¿O saben? Tal vez no lo sepan. El Creo que tiempo no que sabemos. dura en el cuerpo. Es de manera, o sea, sí, pero es el tiempo que dura en el cuerpo en disminuir a la mitad la concentración de la dosis, de la droga, ¿sí? No es el tiempo total, sino es el tiempo que dura disminuir la mitad de la concentración de la dosis, que esto es tenido en cuenta porque por lo general las drogas, cuando se elimina la mitad, ya no son efectivas. Entonces se lo toma como esa medida, ¿sí? Por las dudas les pregunto, para que se queden en el concepto, no es el tiempo que dura en el cuerpo, sino que el tiempo que tarda en llegar a la mitad de la concentración de la dosis, de la droga, ¿sí? Que está circulando en el plasma. Es decir, si yo tenía 20 al principio, el tiempo que tarda en llegar a 10 es la vida media. ¿Estamos ok? Y Sí, pero ahora, los procesos farmacodinámicos son los procesos que le hace la droga al cuerpo. ¿Ok? Entonces, farmacocinéticos, lo que el cuerpo le hace a la droga; farmacodinámicos, los que la droga le hace al cuerpo, por así decir. ¿Sí? Entonces, sistema nervioso central, cardiovascular y aparato respiratorio. Esto lo vamos a ver repetido en las 4 drogas que vamos a ver porque es donde actúan. Entonces, a nivel del sistema nervioso central, como podremos inferir, nos genera una sedación, que es lo que les dije, la sedación o inconsciencia. Sedación es ese estado previo al que uno puede todavía respirar o mantener la ventilación espontánea, y ya en la inconsciencia, no. Dosis elevadas para suprimir la respuesta a estos estímulos dolorosos generan también vasoconstricción cerebral con disminución de la presión intracraniana y flujo sanguíneo cerebral. ¿Sí? Cardiovascular, vasodilatación y depresión de la contractilidad miocárdica, disminuye la TA y el gasto cardíaco. Esto va a ser común a nivel cardiovascular para todos, menos para uno solo, menos para la ketamina y el etominato. Pero como concepto, los inductores generan vasodilatación y depresión a nivel del sistema nervioso, a nivel del sistema cardiovascular. ¿Sí? Eso es importante que lo aprendan, porque va a ser importante para ciertos pacientes que están en estados alterados hemodinámicos, porque, por ejemplo, son pacientes cardiópatas o pacientes que están sufriendo por algún motivo un shock o que estén desangrándose o lo que sea, que produzcan alteraciones a nivel del sistema cardiovascular y de esa manera sea en detrimento del paciente administrarlas. Y a nivel de aparato respiratorio disminuye la frecuencia respiratoria y el volumen corriente. Es decir, que disminuimos la frecuencia en la que uno respira y el volumen de aire que los pulmones admiten. ¿Sí? Es decir, que si yo respiro normalmente entre 15 a 20 por minuto, me baja la frecuencia respiratoria, y si mi volumen corriente son 500 mililitros por respiración, van a pasar a ser 200, por ejemplo. ¿Sí? Y después, si yo hago una dosis de inducción, me generan apnea, que es lo que yo decía antes, una dosis de inducción para la inconsciencia te generan apnea, que apnea es la incapacidad de respirar, después de 30 a 90 segundos de la dosis. ¿Sí? Pero a diferencia de Propofol, lo que generan y lo que hacen es que permanezcan los reflejos laríngeos, que esto es muy importante para el anestesiólogo y para ustedes también, porque es donde nosotros trabajamos. Los anestesiólogos somos expertos en la vía aérea, ¿sí? En nuestro área de incumbencia y nuestro área de trabajo. Entonces, esto es importante porque por eso esta droga también empezó a entrar en desuso, más allá de que era errática, difícil de preparar, etc., también con problema era la aparición de tos y la hinospasmo, que eso es una complicación bastante, no complicada, pero no está buena tenerla en quirófano. Entonces, dosis y administración. Para la inducción, las dosis van a ser de 3 a 5 miligramos kilo. Como les dije, en pacientes con hipovolemia o compromiso hemodinámico, que son esos pacientes que están con más delicados, que su aparato cardiovascular está en un estado más comprometido,
No está bueno administrar estas drogas a dosis máximas, ¿sí? Porque pueden ir en detenimiento y lo que pueden generar es que en casos extremos pueden producir paro cardiovascular. Entonces, hay que tener cuidado con la administración de estas drogas. Y como efectos adversos, vamos a tener que pueden ser alergias o reacciones anafilácticas, que eso producen casi todas las drogas, porfiria, que es, en realidad la porfiria es una enfermedad de la sangre y en este caso está contraindicada porque actúan a nivel de metabolismo de la sangre, simplemente sépalo, pero no es importante. Irritación venosa y necrosis tisular si hay inyección extravascular o intraarterial. Sepan que existen esos efectos adversos. Bueno, vamos con la dama de la... o en realidad es propofol, masculino, el rey. Dije dama porque es una droga. Bueno, es una de las drogas que más se usan a nivel de anestesiología, o si no es la más usada. Como les expliqué, viene una ampolla de 20 mililitros, al 1%. ¿Sí? Hay 10 gramos por mililitro. ¿Sí? 200 miligramos en total. Se utiliza para inducción o la sedación consciente. Contiene lecitina de huevo, glicerol y aceite de soja. Es de presentación color blanco. Entonces, por eso, el color parecido como también a la clara del huevo. Es importante tener en cuenta que los pacientes alérgicos al huevo no pueden administrar el propofol. Es raro que suceda, es raro. Yo nunca vi una reacción anafiláctica producto de una alergia al huevo, pero a saberlo. Entonces, como les dije, todos los inductores, menos la ketamina, actúan a nivel del sistema GABA. Entonces lo que hacen es que facilitan la neurotransmisión inhibitoria al receptor GABA y estimula los receptores de glicina, NMDA, cannabinoides y canales iónicos de voltaje. Entonces, parecido al anterior, básicamente lo que hace es aumentar a nivel del sistema nervioso central las acciones inhibitorias y también va a disminuir las acciones de los receptores excitatorios. Importante, la farmacocinética, lo que el cuerpo le hace a la droga, metabolismo hepático y extrahepático, ¿sí? que sus metabolitos generan metabolitos inactivos, a diferencia del tiopental que genera metabolitos activos, este genera metabolitos inactivos que se eliminan por el riñón. Y la vida media es breve, ¿sí? Entonces, a diferencia del tiopental que tiene vida media larga, el tiempo que tarda en disminuir su concentración a la mitad, en el caso del propofol, es breve, ¿sí? 15 minutos después de la infusión de 2 horas, y esto es muy útil para tener en cuenta el mantenimiento de la anestesia. Entonces, con el propofol ustedes lo que van a ver que podemos hacer de todo. El propofol es una droga muy noble porque lo que nos permite es que según la concentración que yo ponga en el plasma, es decir, la dosis que yo le administre al paciente, me va a permitir estar de un estado de sedación, es decir, la capacidad del paciente de seguir respirando y estar sedado, no estar inconsciente, hasta el estado de inconsciencia. Eso va a depender de dos cosas. Una es de la dosis y otra es de la velocidad de inyección. ¿Sí? Si yo le hago a un paciente la misma dosis, 2 miligramos kilo, pero en un bolo de 10 segundos, es muy probable que ese paciente llegue más rápido a la inconsciencia que si le hago los 2 miligramos kilo en 5 minutos. Eso es una diferencia importante también. Bueno, a nivel farmacodinámico es inconsciencia rápida. Sí, la hacemos de 30 a 45 segundos. Muchas veces también lo que pueden encontrar, si lo leen a otro lado, es el tiempo codo-cerebro, se le dice, el tiempo que tarda desde que está administrada la droga, le dice codo, porque por lo general las drogas se ponen en el pliegue del brazo, hasta que llegan al sistema nervioso central, y en qué momento te hacen el paciente entra en inconsciencia, bueno, de 30 a 45 segundos. El final del efecto es rápido, el despertar es rápido, bueno, con estado de ánimo alegre, y las dosis bajas producen sedación y amnesia. No sé si alguna vez ustedes se anestesiaron, pasaron por quirófano, si hicieron un estudio como endoscópico o acompañaron a un familiar a hacer un estudio endoscópico, que por lo general se hacen sedaciones con propofol, los pacientes se levantan por lo general en un estado muy tranquilo, relajados, es como que te duerman y te levantás espectacular, básicamente. Los efectos analgésicos no son importantes, no son, a diferencia de otra droga que vamos a ver, no tiene efectos analgésicos, y como efectos agregados a los que nosotros buscamos, a nivel del sistema nervioso central, lo que hacen es disminuyen la presión intracraniana y la presión de perfusión cerebral, ¿sí? En realidad la presión de perfusión la disminuyen porque disminuye la presión intracraniana, y esto lo hacen gracias al que disminuye la presión arterial media. Es anticonvulsionante,
Es decir, que es un paciente que tiene antecedentes de convulsiones, el propofol lo que hace es que para que tenga esa convulsión, le aumenta el umbral. Va a ser más difícil que la tenga porque, porque el cerebro va a estar en ese estado como anestesiado, entonces va a ser muy difícil que se active una convulsión. Lo que tiene también es que es efectos antieméticos, es decir, que es muy bueno el propofol para evitar las náuseas y vómitas postoperatorias, que son un gran problema en la anestesia. Entonces, la administración de propofol en dosis subhipnóticas, es decir, en dosis que no me generan amnesia, ni sedación, ni hipnosis, sirven como antieméticos, y son muy buenas como antieméticos. Cardiovascular, lo que les dije, como estas drogas que estamos viendo, generan un detenimiento a nivel del sistema cardiovascular. Disminuye la precarga, la poscarga y la contractilidad. Es decir, que disminuyen la cantidad de sangre que llega al corazón, disminuye la contractilidad del corazón, es decir, la propiedad del corazón de contraerse, y disminuyen también la resistencia vascular periférica. Todo esto lo que genera es que disminuya la presión arterial y el gasto cardíaco. Que el gasto cardíaco es una manera de decir la cantidad de trabajo del corazón. ¿Sí? El gasto cardíaco es cómo el corazón eyecta sangre, y si lo disminuye es porque va en detenimiento de su funcionamiento. Y a nivel respiratorio lo que hace es que, igual que el tiopental, baja la frecuencia respiratoria y baja el volumen corriente. Entonces, ahora, dosis y administración. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguien quiere preguntar algo? Si yo hablo muy rápido, si necesitan que repita algo, me dicen. ¿Estamos bien? ¿Seguimos? Bien. Dosis y administración. Inducción. 2 a 2,5 miligramos kilo. Esta es la dosis que van a ver en todos lados para la inducción, para generar un efecto de manera tal que va a ser hipnótico, ¿sí? Es decir, que no va a producir sedación, sino que nos va a producir directamente hipnosis. Mantenimiento, que acuérdense que la anestesia nosotros teníamos distintas fases, la inducción y el mantenimiento es una de ellas. Es decir, que yo puedo usar propofol para mantener la anestesia, es decir, para mantener el estado de hipnosis. La dosis va a ser de 100 a 150 microgramos kilo minuto. Miren cómo cambia. ¿A alguien se le ocurre por qué en la inducción necesito esto, 2 a 2,5 miligramos kilo, pero para mantenerlo necesito 100 a 150 microgramos, es decir, 1000 veces menos que lo que usé para dormir al paciente? ¿A alguien se le ocurre por qué? Que ya ingresaste al organismo una cantidad más grande. Entonces lo vas manteniendo a medida que se va depurando. Exactamente. Entra la droga, como dijimos, tiene una vida media corta, rápida, pero acá lo que se vio con el propofol, que eso después lo van a ver cuando vean TIVA, es que el propofol entra en un estado de equilibrio en lo que se elimina y lo que entra, y también el concepto de lo que es la concentración efectiva, que es lo que yo necesito para que en el cerebro el propofol actúe, la dosis que yo necesito. Entonces, una vez que lo piensan de esta manera, ¿sí? Una vez que la dosis llega al cerebro y satura los receptores, es decir, que el propofol ya se va a quedar ahí, la dosis que necesito para mantener al propofol actuando a nivel de los receptores es menor a la dosis que necesito para saturarlos, ¿sí? Porque ya están ocupando ese espacio. Entonces lo que necesito es, como dijo el compañero, una dosis constante mucho menor, pero que sea constante para estar todo el tiempo infundiendo para evitar lo que se genera, ese desequilibrio que yo empiezo a perder concentración plasmática porque lo empiezo a eliminar y empieza a irse del sitio de efecto. Entonces, con la droga infundiéndose de manera continua por minuto, o sea, cada minuto le tiro 100 microgramos kilo, que puede llegar a ser hasta 1 miligramo, me generan eso, ¿sí? Perfecto. Entonces, ¿cómo pasa con el tiopental? Actúan en detenimiento del corazón. Titular significa administrar de manera lenta, ¿sí? Lentamente, en hipovolemia, ancianos o compromiso hemodinámico, ¿sí? En lactantes y niños las dosis son más altas, porque son más difíciles de dormir. Bueno, y lo que genera el propofol es que como tiene este medio, el medio es como los excipientes que tienen para administrarla, para que la droga esté en su estado más noble, que es la lecitina y el huevo y la soja. Hay que prepararlo en condiciones estériles y
descartar de 6 horas después de haber la ampolla, porque si se deja un propofol abierto por mucho tiempo, pueden crecer bacterias. Es raro, pero es de buena práctica no usar un propofol del día anterior, o si abrís una ampolla, tirarla cuando si no usaste toda la droga, lo tiras igual, ¿sí? Efectos adversos, irritación venosa. Es muy doloroso si tenés una droga de una vía, es decir, un Avocat de pequeño calibre, con el propofol te puede irrita. Trastornos lipídicos, esto es medio poco común. Mioclonías y hipoclonías después de inducción, esto sí es común. ¿Sí? O sea, son movimientos anormales. Vos al paciente lo dormís y de repente se le mueve el brazo de manera involuntaria, y cuando se levantan pueden generar hipo. Y la síndrome de infusión de propofol, esto es muy frecuente y se produce más que nada en pacientes después de la infusión prolongada, en pacientes que están en terapia intensiva, no es algo normal. Adiós. Perdón, ¿Cómo? lo de los movimientos involuntarios, Sí. ¿cómo se llamaba? Mioclonía son Que era movimientos hipo. involuntarios. Hipo es hipo. No, antes el- de hipo, antes de hipo, lo que estaba antes. Las mioclonías son los movimientos involuntarios de músculos, producto Ok. del Yo simple tengo calor, hecho no de me mover molestes. Como para pasar a saludarte, digo, está bloqueando para que no pasen los plomos, como yo. Gracias, hermosa. Bien, ¿y vos? Bien. Hola, mamina, Loli. Bueno, quedó el audio abierto de la compañía. Sí. Bueno. No, sí, de otra persona. Bueno, entendí igual, gracias. No, De nada. movimientos involuntarios y después, ¿qué más Sí. decías? Movimientos involuntarios y volvemos para atrás. E hipo. Los movimientos involuntarios son básicamente, al paciente administrar propofol, y lo que pueden hacer es que tal vez tengan los brazos así y haga así, ¿sí? Pero es simplemente eso, no tiene mucho más historia. Es producto de que el propofol genera a nivel del sistema central una desinhibición, y a nivel de un lugar que se llama la sustancia gris pericoectal y unas regiones del cerebro, del núcleo accumbens, etcétera, que no es importante, no se van a preguntar, sí, es una, ¿cómo se llama? Cuando decís, dato anecdótico, que pueden generar esto. No se preocupen, simplemente sepan que es un efecto adverso, son las mioclonías. Y son simplemente movimientos involuntarios del organismo. Bien, Que creo que Mira ahí Solán. no es donde se relaciona el Parkinson, ¿Cómo? la sustancia negra. No es justamente también Sí. la región donde siempre se manifiesta el Parkinson. Sí, porque en realidad tiene que ver con los receptores D2. Yo dije sustancia gris pericoectal y me confundí, quise decir sustancia negra. Estaba pensando en PIS, que eso tiene que ver con el dolor. Es la sustancia negra, que es donde están asociadas a las vías extrapiramidales. ¿Sí? Son lo que se llama piramidalismo, ¿sí? Que son movimientos involuntarios producto de déficit, por ejemplo, en receptores dopaminérgicos a nivel de la sustancia negra. Entonces, el propofol, como también tiene estos efectos antieméticos, que son gracias a la acción en los receptores dopaminérgicos tipo D2, a nivel de la sustancia negra, se encuentran también receptores D2 que pueden generar estos movimientos involuntarios. Eso sería la explicación completa, pero nada, dato hiper mega anecdótico para los que les gusta la neuro cosa. Bien, mira Solán. Entonces, como les dije, las benzodiazepinas son un conjunto de... No se los dije, lo que les dije es que el tiopental es como el primo de las benzodiazepinas, porque es un barbitúrico. Bueno, las benzodiazepinas nacen después, primero nacieron los barbitúricos, después las benzodiazepinas, y lo que tienen es que es una familia de drogas, ¿sí? No es solamente el midazolam. El midazolam responde a la familia de las benzodiazepinas, que estas drogas se van a diferenciar entre sí por muchas cosas, pero una de las cosas que se van a diferenciar es por el tiempo de duración de la droga y por la velocidad de acción, ¿sí? Cuánto tiempo tardan, si son potentes o no son tan potentes. Entonces, el midazolam es una droga muy potente con un tiempo de duración corto. Entonces, tenemos al midazolam, lorazepam, diazepam, lo escucharon hablar seguramente del diazepam, ribotril, el lorazepam que es para dormir, el dormicum, etc. Se indican para sedación, amnesia, ansiolisis y son auxiliares en la anestesia general. Entonces,
¿Para qué usamos por lo general midazolam? Para dos cosas. En pediatría, el midazolam es muy usado para, por ejemplo, la administración previa, la premedicación, que lo que generan es ansiolisis. Es decir, que si el paciente está ansioso, está nervioso, está sentado en el quirófano, es un lugar poco común, poco lindo, todo lo que te puede generar entrar a un quirófano, bueno, el midazolam te lo quita, ¿sí? Te genera ansiolisis. Y también el otro efecto muy beneficioso es la amnesia. Y la amnesia que genera, a diferencia de otro tipo de amnesia, es la amnesia anterógrada. Es decir, que todos los recuerdos que generes del momento que te administras la droga no van a ser formados. Entonces, el paciente no va a tener recuerdos traumáticos de su paso por quirófano. Desde el momento que metas midazolam hasta el tiempo que la droga disminuye su efecto, va a generarse esa amnesia. Entonces, si le metas midazolam en la sala previa a entrar a quirófano o apenas ingresa a quirófano, es muy difícil que el paciente, o sea, no es difícil, sino que el paciente no se acuerda y no tiene recuerdos de situaciones de haberse estado en quirófano, porque uno entra en una bata, está semidesnudo o desnudo, que te está cubriendo, hace frío, hay gente, escuchas ruidos, hay ruidos de los aparatos de la anestesia, etc. Es un ambiente hostil, no es muy lindo entrar a quirófano. Entonces, por eso la gente también está ansiosa. Entonces, como ansiolítico es muy bueno, y también para generar amnesia. Y también es muy usado para las sedaciones. La ventaja que tiene el midazolam es que la dosis necesaria para generar una inducción, o sea, una hipnosis total, son muy altas. Entonces, nosotros con dosis nos mantenemos en un margen de mucha seguridad y podemos hacer sedaciones sin necesidad de administrar mucha dosis. Eso es uno de los efectos muy buenos del midazolam. Entonces, lo usamos como droga. Yo lo uso en casi todas las veces que hago anestesia, uso el midazolam, porque para mí es muy beneficiosa. También lo que tiene el midazolam es que, como dice acá, son auxiliares en anestesia general. Se pueden administrar como coadyuvantes, por ejemplo, si, como dijimos, un paciente que viene con esa función cardiovascular deprimida, el midazolam lo que nos permite es disminuir la dosis de propofol para evitar, por ejemplo, ir en detrimento de la función cardiovascular del paciente ese. Entonces, estimula la neurotransmisión inhibitoria a través del aumento de la afinidad del GABA a los receptores GABA-A. ¿Sí? Efectos en el sistema central en 2 a 3 minutos, a diferencia del anterior, tardan un poco más. Tiene metabolismo hepático, la vida media de eliminación es de 2 horas. Los obesos pueden requerir más dosis de manera inicial porque la dosis es titulada por kilo y la deprivación no es diferente, es decir, que se elimina de la misma manera. Farmacodinámicos, efectos amnésicos, como dijimos, anticonvulsivantes, ansiolíticos, relajantes musculares y sedantes y hipnóticos, dosis dependientes. La amnesia puede durar 1 hora, la sedación puede ser más prolongada. No generan nada de analgesia, y lo que sí que generan es que disminuyen el flujo sanguíneo cerebral y la tasa metabólica cerebral. Es decir, que en un momento se usaban también estas drogas para proteger al cerebro en ciertas circunstancias, por ejemplo, en convulsiones, que hay mucho gasto metabólico, porque disminuyen el consumo, por lo general, de energía del cerebro, es como que lo apagan un poco. Cardiovascular, bueno, genera una vasodilatación sistémica y disminución del gasto cardíaco, pero de manera muy, muy, muy particular, muy poco. Y, como les dije, genera una muy leve disminución de la frecuencia respiratoria y volumen corriente. Entonces, una diferencia ya con el propofol y el tiopental que vimos, acá es muy poco, pero si la depresión respiratoria puede ser mayor, como con combinaciones con opioides, pacientes con EPOC o debilitados. Entonces, como también les dije al principio, estas drogas por sí solas tienen el efecto sedativo o no mantienen la ventilación espontánea, pero si yo lo combino con otra droga, ya ahí las dosis necesarias para generar el efecto disminuyen, porque ya hay un sinergismo entre 2 drogas. Entonces tengo que tener más cuidado. Y la dosis de administración es de 0,1 a 0,4 miligramos kilo. Y la dosis de mantenimiento es de 0,5 a 1,5. Pero por lo general, mantenimiento no se usa tanto en MIDA, sí mucho en la inducción. Que también inducción lo tomamos
a duras penas. Por lo general, la dosis, o sea, para inducir un paciente con midazolam es altísima, pero porque la idea no es dormirlo, o sea, necesitamos mucha droga, como les dije. Son drogas que son muy potentes, pero que necesitan mucha cantidad para producir una hipnosis, una inducción e hipnosis consecuente. Por lo general, lo que se usa es a nivel de sedación. Y la dosis es ahí 0,03 a 0,06 miligramos kilo. Bueno, efectos adversos, interacción con otros fármacos, con ácido valproico puede ser desencadenado un episodio psicótico. En el embarazo aumenta la incidencia del ácido leporino y paravendido si se da en el primer trimestre. A tener en cuenta. Ahora, ¿qué tiene bueno las benzodiazepinas? Es que hay un antagonista, es decir, hay una droga que es un reversor específico de estas. Es decir, que cuando yo las administro, si yo administro midazolam, el paciente le administro flumazenil, es un antagonista, es decir, que va a ir al sitio de acción del midazolam, al receptor GABA, y lo va a desplazar. De esta manera va a culminar su efecto. ¿Sí? Esto se usa, en realidad esta droga, el flumazenil se usa de manera de emergencia en los servicios de urgencia cuando un paciente viene con consumo de altas dosis, por ejemplo, de ribotril. O sea, se tomó 20 blister de ribotril en la calle porque se quiso suicidar, y ahí sí deja de respirar. Si le haces flumazenil, le revertís el efecto. Nosotros en quirófano lo usamos mucho porque tal vez queremos que el paciente no se vaya tan sedado, porque a veces no está bueno que el paciente se vaya en un estado de sedación absoluta y está bueno que se vaya un poquito más despierto. Entonces se usa el flumazenil. Es un antagonista, compite por el centro de receptor de GABA, como les dije, en el sistema nervioso central. Revierte la sedación en 2 minutos, no revierte por completo la represión respiratoria, vida media más corta que las benzodiazepinas, puede requerir varias dosis. Y la dosis de 0,3 miligramos cada 30 a 60 segundos. ¿Sí? La ampolla viene de 0,5 miligramos. Precaución. Si recibe tratamiento prolongado con benzodiazepinas por crisis de abstinencia. Bueno, puede generar crisis de abstinencia si el paciente venía tomando benzodiazepinas de manera crónica y de repente le hace flumazenil, puede generar una crisis de abstinencia. Pero es raro de ver. Bueno, siguiente. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? Sí, Profe, siempre que se administra midazolam, ¿se administra reversor o hay ocasiones en las que no porque se va el efecto solo? El efecto se va solo a las 2 horas, por lo general la vida media termina bajando antes, y muchas veces el paciente no hace falta meter flumazenil, pero en ciertas situaciones se termina administrando. Muchas veces se administra por ansiedad misma del anestesiólogo y de la circunstancia que vos querés hacer la siguiente cirugía, y entonces tenés que meterle flumazenil para que se le vaya ya el efecto y vos querés que el paciente se despierte rápido y se vaya rápido. No es lo más recomendado, porque eso sería un efecto, o sea, estás usando el flumazenil simplemente por tiempo y por ansiedad, no por una respuesta lógica. Entonces no tiene lógica usar flumazenil para despertar a un paciente rápido, pero muchas veces van a ver, cuando hagan las prácticas, que se hace de esa manera, se hace flumazenil para aumentar, para disminuir el tiempo de despertar al paciente. Porque ¿qué pasa? Ustedes piensen que cuando uno hace anestesia general y administra varias drogas distintas, las drogas por sí solas se comportan de una manera, pero las drogas cuando se administran en conjunto con otras, se empiezan a comportar de maneras distintas, es decir, que tal vez el efecto de una droga se potencia y es más duradero que si estuviese por sí sola. Entonces, muchas veces se administra, por ejemplo, el flumazenil para ser más rápido de despertar, porque tal vez con la combinación con otras drogas, la titulación de la dosis que vos hiciste, que estaba bien para el midazolam, se pasó un poquito. Entonces necesitas cortar el efecto. No es lo más recomendado, pero se usa un montón. Van a ver en las prácticas que se usa. Ahora, la respuesta a tu pregunta más lógica sería no habría que revertir a todos los pacientes por cada vez que se administra, porque significa que estás usando mal el midazolam. O sea, Ok, gracias. Bien, etomidato. Sedante hipnótico que se usa para inducción intravenosa de anestesia. Bien, entonces el etomidato, como de los anteriores drogas que estuvimos viendo, actúan ¿dónde? A nivel del GABA. ¿Sí? Facilita la neurotransmisión inhibitoria. Bien. ¿Qué tiene el etomidato? Es que el etomidato es un inductor un poco más, poco menos noble como inductor, en el sentido de que no genera de la misma manera el mismo nivel de hipnosis que genera el propofol, por ejemplo. Como me refiero a la misma manera, me refiero que es rápido y efectivo, sino que a veces tarda un poco más errático, pero no genera la depresión del sistema cardiovascular
que tienen los anteriores. Entonces, en ciertos pacientes se elige. ¿Qué pacientes? Bueno, se puede decir para anestesia cardiovascular, que son pacientes cardiópatas, en pacientes que vienen chocados hipovolémicos de la guardia, un baleado, un paciente que está en estado, sí, alterado, que está chocado, que está sangrando, que una droga que le disminuya las propiedades cardiovasculares, que son las que lo mantienen con vida en ese momento, puede ser muy deleteria. Entonces se prefiere el etomidato. Se elimina por el hígado y las esclerosas circulantes. A nivel del sistema nervioso central, no tiene propiedades analgésicas, disminuye la perfusión cerebral, disminuye el flujo sanguíneo, pero como baja la tasa metabólica y la presión intracerebral, a pesar de eso, lo que mantiene es la perfusión cerebral. Cardiovascular, como les dije recién, tiene cambios mínimos en la frecuencia cardíaca, la presión y el gasto cardíaco, es útil para pacientes con compromiso hemodinámico. A nivel respiratorio, le disminuye la frecuencia y el volumen corriente, puede generar apneas de manera transitoria, ¿sí? La depresión respiratoria es menos pronunciada que con propofol y barbiturina. La dosis de inducción es de 0,2 a 0,4 miligramos Ki. Efectos adversos: mioclonías, como el propo, náuseas y vómitos en postoperatorios, irritación venosa y tromboflebitis, esto es que cuando la administración misma genera irritación de la vena, si no es una vena de gran calibre, y supresión suprarrenal. Este es un efecto adverso poco frecuente, pero que lo que genera es que es una droga que se metaboliza también, como es una droga de característica esteroide, corticoide, a nivel de la glándula suprarrenal puede disminuir el efecto de la misma y puede generar un estado de supresión suprarrenal. No, nada más. No voy a meterme en ese tema porque yo puedo hablar una hora de cada cosa y no es la idea. Ketamina, ¿sí? Y este es el último de los inductores. Repasamos, vimos el tiopental, vimos el propofol, vimos las benzodiazepinas, midazolam, vimos el etomidato, y ahora vamos con la ketamina. ¿Qué la dejamos para el final? Porque la ketamina se diferencia de las anteriores porque tiene varias propiedades distintas, entre ellas que no actúa a nivel del sistema GABA, sino que en vez de facilitar a los inhibitorios, bloquea directamente a los excitatorios, a los receptores del cerebro, estamos diciendo, ¿no? Entonces, en vez de aumentar las conexiones interneurales inhibitorias, lo que hace es que bloquea directamente las señales excitatorias del cerebro. También, muy importante, la ketamina tiene efectos analgésicos. La ketamina también tiene un efecto muy beneficioso, que es un efecto disociativo, es decir, que el paciente que está bajo el efecto de la ketamina pareciera a veces como que está un poco consciente de lo que está sucediendo porque disocia el cerebro de lo que sucede en el cuerpo, básicamente. Entonces, vos podés, por así decirlo, y parece que suena medio cruento, operar un paciente como despierto, que está ventilando de manera espontánea, es decir, que no está intubado, y que le están, por ejemplo, no sé, haciendo una cosa chiquita que no duele mucho, el paciente no siente. ¿Por qué? Porque está disociado por ese tiempo en la que ketamina tiene su efecto, el cerebro o sea, el sistema nervioso periférico del central, ¿sí? Por eso se llama un tipo de anestesia disociativa. Pero esto también lo que genera son alucinaciones, es muy común, de tipo miméticas, los pacientes pueden estar diciendo que sienten cosas, que ven cosas, que sirven para que, sí, para decirlo mal y pronto, en lunfardo, que flashean, o sea, ven las luces de quirófano, les parecen más estrambóticas, colores, etcétera, etcétera, pero eso es producto de que es no es alucinógeno, sino que es, bueno, sí, es alucinógeno. Sí. Entonces, sedante hipnótico con potentes efectos analgésicos. Se usa para inducción, anestesia general, sedación y analgesia. Y algo que no dije es que sirve mucho tanto para sedaciones, pero es una droga que la van a ver mucho como coayudante de la anestesia. Se usa mucho para ayudar a la analgesia y para disminuir los requerimientos, por ejemplo, de opioides. Su mecanismo de acción, como les dije, es antagonismo no competitivo de los receptores NMDA en el sistema nervioso central. Acuérdense que estos receptores NMDA son los receptores excitatorios, entonces lo que hacen son antagonistas de estos receptores. A nivel farmacocinética, generan inconsciencia en 30 a 60 segundos luego de la inducción endovenosa. Duración del efecto 15 a 20, y también se puede administrar, es muy noble, porque la ketamina se puede administrar por vía intranasal, por vía sublingual y por vía intramuscular. Lo que uno tiene que ir cambiando son las dosis.
Metabolismo en el hígado, vida media de eliminación de 2 a 3 horas, y las varias dosis o infusión producen acumulación. Entonces, a nivel del sistema nervioso central, lo que genera es este estado disociativo, que asociado con la amnesia y analgesia profunda, se requieren dosis más bajas para la analgesia. Aumenta el flujo sanguíneo cerebral, la PIC y la tasa metabólica cerebral. Y esa es la otra característica diferente de las drogas que vimos hasta ahora. Junto con el etomidato, no generan depresiones cardiovasculares, es decir, que mantienen y hasta lo aumentan, ¿sí? La frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco y la presión arterial. Aumenta, justo le decía acá, aumenta la frecuencia cardíaca, gasto cardíaco y la presión por liberación de catecolaminas. Entonces, sirve para inducción de pacientes con compromiso hemodinámico que requieren una frecuencia precardia y poscardias elevadas, pueden ser de presión mecánica y tienen estimulación máxima del sistema nervioso central. Y a nivel respiratorio, deprime levemente la frecuencia respiratoria y el volumen corriente, broncodilatador por efecto simpático mimético, y mantienen. Como efectos adversos, poco beneficiosos de la ketamina, que eso es un motivo por el cual a veces se elige no usarla, es la cealorrea. La cealorrea es la producción de saliva de manera inconsciente, pero es una saliva muy espesa, lo que se denomina mocofilante. Es una saliva espesa y de mucha cantidad, lo que genera en un paciente que está en sedación puede generar que la saliva se vaya para la vía aérea y estimule, genere tos, o mismo obstruya. Entonces, no está buena, por eso la ketamina. Se puede evitar con la administración de atropina, por ejemplo. Entonces, de esta manera no tenemos la cealorrea. Las dosis, 0,5 a 2 miligramos kilo. Mantenimiento 15 a 90 microgramos kilo minuto. ¿Sí? En pacientes que es muy difícil poner una vía, o pacientes que vienen excitados de la calle, que tal vez no tenés que dormir ya porque tenga un cuadro alucinatorio, lo que sea, le haces. También sirve mucho pacientes que no tienen vía, le haces que también intramuscular y los reduerme. Ahora, lo que le quería decir es que se puede hacer también para inducción, o sea, se hace tanto para sedaciones como coadjuvante y para una inducción. Un paciente que, por este efecto que tiene a nivel del sistema cardiovascular, que no lo deprime, pacientes chocados, con muy mal estado, un paciente, no sé, yo me acuerdo de un paciente que vino apuñalado al corazón y estaba sí, muy inestable hemodinámicamente. La inducción con ketamina es muy beneficiosa en ese sentido porque te duerme el paciente y no te altera la función cardiovascular. El tema es que después la anestesia uno la tiene que ir complementando con otras cosas porque no es la mejor inductor porque genera este efecto sedativo. En este paciente vino bárbaro, pero en otros tal vez no. Entonces, efectos adversos, bueno, lo que ya le dije, las secreciones, trastornos emocionales, agitación y alucinaciones, se puede mezclar con midazolam y de esta manera se evita, y hay que tener cuidado en los pacientes epilépticos y con trastornos psiquiátricos. Tono muscular, movimientos mioclónicos aleatorios, tono aumentado. A nivel cerebro, lo que no está bueno de la ketamina es que aumenta la presión intracraneana, ¿sí? Y a nivel ocular, lo que genera es nistagmo, que los ojos de los pacientes van para. Cuando vean a un paciente anestesiado con ketamina, van a tener el nistagmo, que es que los ojos se mueven de esta manera. Son ráfagas de movimientos involuntarios de derecha a izquierda y aumenta la presión intraocular. Profundidad anestésica difícil de evaluar porque el paciente en realidad está disociado, entonces uno sabe muy bien en qué estado estamos. Y con esto cerramos la parte de anestésicos endovenosos, ¿sí? Dosis de inducción y de mantenimiento. Estos, después lo ven, es lo que estuvimos hablando hasta ahora. Muy bien. ¿Alguna duda de los anestésicos intravenosos? Profe, ¿puede repetir la dosis de mantenimiento de midazolam, por favor? Sí. ¿O no? Miren, acá lo dejo. 0,5 a 1,5 microgramos kilo minuto. Acuérdense que miligramos es una medida, microgramos es otra medida. Los microgramos lo van a ver muchas veces también como gamma. Nosotros le decimos muchas veces gamas. Una gama es un microgramo. Gracias. Bueno, ¿estamos? ¿Seguimos?
Supongo que es un pero- sí. Suelen usarse, bueno, anestesios inhalatorios. Ahora vamos a ver un concepto que les va a costar tal vez un poco más entenderlo. A mí me costó también. Y les vamos a pasar también un material que está explicado, redactado de una manera muy linda, muy fácil de entender, para que no les queden dudas. Pero lo que es importante es entender, antes de empezar con esta clase, con esta parte, es que ahora vamos a hablar de una droga que se administra pero por vía inhalatoria. Entonces, como es por vía inhalatoria, tenemos que entender que esta droga se va a presentar como un gas y que va a responder a las propiedades de los gases. Entonces va a ser administrada por un vaporizador, es un líquido que se carga en la mesa de la anestesia, en un vaporizador. No sé si alguna vez vieron un vaporizador de Seborane, ¿saben? Sí, ¿no? Ya lo vieron Sí, sí, sí. en otra clase. Sí, sí. Bien, entonces, ¿saben cómo funciona el vaporizador? El vaporizador lo que hace es que el líquido lo pasa a este estado gaseoso. Uno, con el vaporizador, puede elegir la concentración del gas que el vaporizador emite y lo mezcla con la formulación gaseosa que uno está, de oxígeno que está dando al paciente. Que esto va a depender entonces también del flujo de aire que le va a llegar al paciente, ¿sí? Entonces, a mayor flujo, por más de que yo tenga el dial al 2%, es decir, que el 2% del flujo va a ser compuesto por el Seborane, si yo tengo el flujo muy alto, es decir, 10 litros por minuto, por lógica, le estoy mandando mayor cantidad de Seborane, ¿sí? Y después tienen que entender que este gas, o sea que este Seborane, va a estar a nivel del alvéolo y que sus efectos van a depender de la presión que generen en el alvéolo. Esto es conocido como el término de presión alveolar, ¿sí? Presión parcial a nivel alveolar. Que esta presión parcial va a depender de varias cosas que la vamos a ir viendo durante la clase. Yo les quiero hacer una breve introducción para no presentar todos los conceptos juntos. Entonces, en parte, esta presión alveolar va a depender de la capacidad que tenga el gas de disolverse en agua. Como se acuerdan, el gas está en estado líquido. Se vaporiza gracias al vaporizador, vuelve al pulmón, vuelve al alvéolo, y en el alvéolo va a pasar a la sangre. ¿Y cómo pasa a la sangre? En este estado líquido, ¿sí? Y eso es lo que se denomina la solubilidad del gas, la capacidad de disolverse que tiene el gas en la sangre. Que también lo pueden leer como coeficiente partición agua-líquido, ¿sí? Entonces, el gas y la capacidad de solubilidad lo que va a hacer es que un gas más soluble va a ser un gas que pase con mayor facilidad a la sangre y que la presión alveolar, que es lo que nos importa a nosotros para mantener, para que el gas sea efectivo, que es la presión que genera dentro del alvéolo, baje, porque se va a ir más rápido al torrente sanguíneo. Entonces, un gas menos soluble, que tiene menor capacidad de difundir hacia la sangre, va a estar más tiempo en el alvéolo ese y va a generar mayor presión alveolar. ¿Por qué? Por el simple hecho de que en vez de se va a quedar más tiempo en este compartimiento antes de pasar al otro compartimiento, ¿sí? Entonces, cuanto más tiempo esté en el alvéolo, mayor presión alveolar va a generar y más rápido va a generar su efecto. ¿Entiendan ese concepto? Que la presión alveolar es lo que nos importa para el efecto. Entonces, todas las cosas que nos aumenten la ventilación alveolar, o sea, que saquen al gas del alvéolo, lo van a disminuir. Entonces, si la sangre pasa muy rápido por el pulmón, es decir, que hay un gasto cardíaco elevado, van a disminuir la presión alveolar. Si el paciente ventila mucho, es decir, que si yo le pongo una frecuencia respiratoria de 50 respiraciones por minuto, es decir, casi cada un segundo, estoy haciendo que entre y salga mucho aire del alvéolo y se barra porque o sea, lo que entró lo expiró, lo que entró lo expiró, lo que entró lo expiró, y todo eso genera que se limpie más el Seborane que estaría en ese alvéolo y de esa manera disminuya la presión alveolar. Y el otro concepto importante que tenemos que entender del Seborane es que la manera en la cual cumplen su efecto y en la cual se dosifica ese efecto es por la CAM, ¿sí? La CAM es la concentración alveolar mínima.
que va de la mano con lo que estaba explicando recién de la presión alveolar. Entonces, la concentración alveolar mínima es la concentración mínima de anestésico que tengo que tener en el alvéolo. ¿Para qué? Para que a una atmósfera el 50% de los pacientes no se mueven respuesta a un estímulo doloroso o un estímulo quirúrgico, le dicen. Entonces, ¿qué significa? Es la manera que yo tengo para dosificar cuánto gas, la concentración mínima de gas en el alvéolo, que me permite que el 50% de los pacientes estén anestesiados. Entonces, para cada gas tiene una CAM distinta. El ceborano tiene una CAM, el deflurano tiene una CAM, el alotano tiene una CAM, ¿sí? Entonces, lo que se vio es que más o menos con una CAM mayor a 1, es decir, una concentración alveolar mínima de 1, ya me produce casi movilidad y hipnosis en el 95% de los pacientes. Eso como concepto. Y después, ahora vamos viendo y vamos a ir desglosando todo lo que vimos. Entonces, y otro dato. Es raro que se hagan inducciones con agentes inhalatorios. En pediatría es la regla. En pediatría, todas las inducciones, casi todas las inducciones son inhalatorias. Porque al paciente, por ejemplo, es muy difícil pincharlo y ponerle una vía. Porque un chico de 2 años es muy difícil pincharlo y poner una vía. Entonces, le apoyan la mascarita, el cebo al 8, y el paciente se duerme. Después de un par de respiraciones. Pero no es la regla. Por lo general, lo que vamos a ver con el cebo es que sirve para el mantenimiento. Porque es muy noble y es muy fácil de titular. ¿Sí? Entonces, otra droga que nosotros vimos que se usa mucho para el mantenimiento de drogas es el propofol, que es lo que se hace en TIVA, que es Total Intravenous Anesthesia, que no se usan agentes sedatorios y el mantenimiento de la hipnosis se hace mediante el propofol. En este caso, el mantenimiento de la hipnosis se hace mediante el ceborano. Entonces, como dije antes, la CAM es la dosis, se expresa en CAM, que es la concentración alveolar mínima a una atmósfera de presión con la que el 50% de los pacientes no se mueven en una respuesta a un estímulo quirúrgico. La CAM, 1,3 veces previene el movimiento en el 95%. Cuando yo dije mayor a 1, es 1,3. Al alcanzar el equilibrio entre la concentración alveolar, sanguínea y cerebral, la CAM representa la presión parcial del anestésico en el sistema nervioso central. ¿Sí? Este concepto último lo entendieron, es importante. Es que, una vez que el gas está en el alvéolo, pasa a la sangre, y en la sangre se distribuye y llega al cerebro, ese gas va a estar en equilibrio. Entonces, la concentración del alvéolo va a ser, por una cuestión de equilibrio del gas en los distintos lugares, la misma que está en el cerebro, es decir, en la misma dosis. Entonces, la CAM es como extrapolar la dosis del cerebro, pero a nivel alveolar. Eso es una vez que se encuentra el equilibrio, es decir, que ese gas se difundió y generó el equilibrio en todos los sistemas. Entonces, la dosis alveolar mínima de anestésicos sedatorios en oxígeno al 100 es de, para el deflurano, 6,3, en fluorano 1,68, el alotano 0,74, isoflurano 1,15, óxido nitróxico 104%, el cebo es al 2%. Vieron que es distinta para cada anestésico, como les dije. Entonces, ¿cómo funcionan los anestésicos sedatorios? El óxido nitroso es un gas, no es un agente volátil, sino que ya viene en presentación de gas. Se desconoce con precisión, pero actúa a nivel del sistema nervioso central, a nivel de enfermedades y bloqueando receptores de enfermedad. El óxido nitroso se usa muy pocas veces. En Estados Unidos se usa mucho para anestesia de tipo... los dentistas lo usan mucho. De hecho, no sé si ven los videos que están en TikTok o en Instagram de los nenes que salen de sacarse caries o muelas en Estados Unidos que están como re locos. Bueno, eso pasa mucho, pero es por óxido nitroso. Acá, la verdad que en muy pocos lugares, en muy pocos sanatorios se usa el óxido nitroso. Y lo que se usa mucho son los anestésicos volátiles, que es el cebo. No se sabe bien cómo actúan, la verdad que no se sabe muy bien, pero lo que sí se vio es que actúan a nivel de los canales GLA, hay teorías. Hay teorías, no está bien claro cómo actúan, pero funcionan. Farmacocinética. Entonces, acá esto es importante. Lo que la droga, ¿se acuerdan? Lo que el cuerpo le hace a la droga. Entonces, captación y distribución.
Hay gradiente de presión entre el vaporizador, el circuito respirador, el árbol alveolar, la sangre y los tejidos. Es que esto es lo que asegura el movimiento del gas. Lo que queremos hacer es mantener presiones parciales iguales sobre ambos lados de la barrera. ¿De qué barrera? La barrera alveolar y la barrera que separa la sangre con los distintos tejidos. Es decir, que se mantenga todo constante. Entonces, la presión parcial alveolar rige la presión parcial del anestésico en todos los tejidos del cuerpo cuando se igualarán. Es lo que estaba diciendo antes. Nosotros tenemos que tener en cuenta la presión parcial alveolar. ¿Y por qué es importante? Porque es la que nos va a hablar de cómo están las distribuciones anestésicas en el cuerpo. La presión alveolar refleja la concentración anestésica a nivel cerebral una vez alcanzado el equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora, vamos a hablar de lo que sería la determinación de la velocidad del inicio y la desaparición de la acción, que ya hablamos un poquito y por eso lo quise introducir para no traerlo así de una. Entonces dijimos que acá lo que determina es la presión alveolar. Ahora, ¿cómo podemos modificar esta presión alveolar? Con, por ejemplo, la solubilidad. Cuanto más soluble es un anestésico, más moléculas son necesarias para saturar la sangre, es decir, que aumenta la captación sanguínea y por lo tanto enlentece mucho el aumento de la presión alveolar. Ahora, lo que le dije, la solubilidad es inversamente proporcional a la velocidad de inducción. Porque ustedes entienden que si yo tengo un gas muy soluble, es un gas que tiene la capacidad de pasar muy rápido a la sangre, y de esa manera se va muy rápido, y no se llega nunca a saturar la sangre del gas, entonces va a necesitar mucha concentración del gas para poder generar este efecto. Entonces, es inversa a la velocidad de inducción. Concentraciones inspiradas del anestésico depende del volumen del circuito, el flujo de gas fresco y la absorción por los componentes del circuito. También es lo que le dije. A mayor flujo, mayor concentración, más rápido va a ser la inducción, más rápido va a ser la concentración del gas a nivel alveolar. Ventilación alveolar. El aumento de la ventilación por minuto aumenta la velocidad de inducción al aumentar la presión, especialmente en los solubles. Entonces, esto es importante. Si yo aumento la ventilación, aumento la concentración, y si yo quiero despertar rápido al paciente, aumento la ventilación y hago que se vaya muy rápido. ¿Sí? Efecto de concentración: los gases con concentración inspirada elevada, como el óxido nitroso, se absorben rápido en la circulación. Pero esto hace que se haga una gran pérdida de volumen de los gases totales y que el óxido nitroso se concentre y aumente la presión alveolar del mismo. Básicamente, esto es porque el óxido nitroso compite con la fracción inspirada con el oxígeno. Entonces, cuando es mayor la concentración inspirada del óxido nitroso, hace que se absorba el oxígeno y se quede porque es más soluble el óxido nitroso a nivel del alvéolo y genera más rápido el equilibrio, ¿sí? Y aumenta mucho su presión alveolar. Y otro efecto que genera el óxido nitroso es el efecto del segundo gas, ¿sí? Si yo uso óxido nitroso con otro gas, como por ejemplo el sevoflurane, lo que hace es que el óxido nitroso ocupa rápidamente todo el espacio que tiene que ocupar en el alvéolo los gases totales. Si hay 100% o sea, si hay 100 moléculas de gas, el óxido nitroso ocupa rápido las 100, entonces el gas no tiene, el otro gas, que por ejemplo sería el sevoflurane, no tiene otra que ir a la sangre. Y entonces ahí aumentaría la velocidad en la cual se va la sangre y necesitaría una menor dosis para generar su efecto. Pero esto es el efecto del segundo gas, y el efecto de la concentración: gasto cardíaco. El aumento del gasto cardíaco incrementa la captación, disminuye la velocidad de inducción, la reducción produce el efecto contrario. Y también el gradiente alvéolo sangre venosa. Entonces, uno fue la determinación de la velocidad del inicio y la desaparición de la acción. ¿Sí? Dos es la distribución de los tejidos. La velocidad con la que se alcanza el equilibrio en la presión parcial anestésico en la sangre y los tejidos depende de, ¿sí?, el flujo sanguíneo tisular, la solubilidad tisular y el gradiente entre la sangre arterial y los tejidos. Con flujo sanguíneo tisular entendemos al equilibrio que hay entre ciertos órganos que están muy irrigados, es decir, órganos que retienen mucha sangre, genera más rápido este equilibrio que a nosotros nos importa entre los compartimientos. Porque nosotros dijimos, alvéolo sangre, sangre, órganos. Entonces, el corazón, el cerebro, la médula espinal, el hígado y el riñón reciben el 75% del gasto cardíaco, ¿sí? Entonces, de esta manera,
zona, la que a nosotros nos importa es la velocidad y el flujo que también tengan esos tejidos. Voy a generar un equilibrio más rápido con el cerebro, que llega a más sangre, que tal vez con la grasa, que tiene menos sangre, ¿sí? Solubilidad tisular es los anestéticos con mayor solubilidad del tejido alcanzan el equilibrio más lento. De vuelta, acuérdense que si yo soy muy soluble en tejido, lo que voy a hacer es que se vaya, distribuya por todos lados tan rápido que me tarde más tiempo en hacer equilibrio, porque yo tengo que estar saturando, o sea, si yo tardo mucho y es muy soluble en riñón, también voy a ser muy soluble en el cerebro, y también voy a ser muy soluble en el corazón, y en la médula, en el hígado, entonces todo eso me va a tardar más tiempo, voy a hacer mucha más dosis de anestésico para que se distribuya en todos estos órganos. Y a nivel de eliminación, ¿cómo se eliminan estos gases? De manera muy fácil, o la expiración, ¿sí? Entonces, acuérdense, y el metabolismo hepático, que esto es muy importante para el alotano, que ya no se usa más, que genera hepatotóxico. Entonces, acuérdense que estos gases, o sea, el sevoflurano, que es el que más nos importa, se elimina de manera respiratoria. ¿Cómo lo podemos eliminar entonces? Aumentando la ventilación alveolar, disminuyendo la presión alveolar, ¿sí? Del gas. Bien. Vamos a hablar un poquito de farmacodinámica. Óxido nitroso. A nivel central genera analgesia, pueden producir amnesia, se combina por lo general con otros anestésicos para mantener anestesia. Cardiovascular es depresor miocárdico, respiratorio depresor leve, menos que los volátiles. Anestésicos volátiles son los que más me importan. Son el sevoflurane, deflurane, isoflurano. A nivel del sistema nervioso central genera inconsciencia y amnesia con concentraciones entre 25 y 35% de la cama. Aumento del flujo sanguíneo cerebral y disminuyen la tasa metabólica cerebral. Entonces, vieron que ya con el 25 o 35% de la CAM ya generan inconsciencia y amnesia. Acuérdense que la CAM es la concentración necesaria para producir para evitar que una persona se mueva cuando la cortan. Entonces es un montón. Ya con el 25 o 35% de esa dosis, ya tenemos inconsciencia y amnesia. Cardiovascular son muy parecidos al propofol, piensen de esa manera, disminuyen mucho la presión, las propiedades cardiovasculares, depresión miocárdica y vasodilatación sistémica. Mantiene la frecuencia cardíaca, sensibiliza el miocárdico a arritmias por catecolaminas. Lo que disminuyen a nivel respiratorio, lo que generan los gases es depresión respiratoria, pero lo que generan más que nada es disminuyen el volumen corriente. Aumentan la frecuencia respiratoria, pero disminuyen el volumen corriente. Irritan la vía aérea y pueden generar tos, laringoespasmo, broncoespasmo, especialmente si fuman o tienen asma. Neuromuscular, disminución del tono muscular esquelético, pueden generar hipertermia maligna. Hepático, pueden disminuir la perfusión hepática y hepatitis por el alotano, y disminuye la perfusión renal. Bueno, el óxido nitroso, efectos adversos. La expansión de espacios gaseosos cerrados. Como el gas principal, y el componente del óxido nitroso es el nitrógeno, este es 35 veces más soluble en sangre, por lo que la cantidad que difunde al interior de los espacios es mayor que la de nitrógeno que sale. Lo que puede producir es neumotórax o idomé. Es raro esto, pero es como que el gas se disuelve por el organismo y tan rápido que ocupa espacios que no debería. Hipoxia por difusión, que si uno administra el óxido nitroso, al suspender su administración, se eliminan rápidamente la sangre de los pulmones, produciendo la presión parcial de oxígeno en los alveolos, ¿sí? Como les dije, el óxido nitroso ocupa mucho espacio en donde está. Entonces, si está en los alvéolos, cuando yo lo dejo administrar, empieza a disminuir la concentración alveolar, entonces todo lo que está en la sangre quiere pasar al alvéolo y desplaza el oxígeno. Entonces puede generar hipoxia. Es decir, que sí, desplaza el oxígeno y no hay oxígeno. Deflorano puede degradarse a monóxido de carbono en presencia de absorber de dióxido de carbono. Nada, y el desflorano es muy raro, ¿sí? Y el deflorano también. Bueno, y acá terminó la parte de anestésicos y anatómicos. ¿Alguien tiene una duda? Yo sí tengo una. Sí. Hay un momento que dice que la CAM representa la presión parcial del gas en el sistema nervioso central, pero cuando alcanza el equilibrio. Sí. ¿Cuándo sabes o cómo sabes que estás en equilibrio? Es que
el equilibrio ese mismo es generado por la CAM. O sea, lo que voy es que vos para tener la CAM de 1 es porque ese gas ya llegó al alvéolo, se difundió y llegó al cerebro. Entonces ya entró en ese equilibrio. Que exista la CAM en ese sentido es porque ya hay un equilibrio. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, entonces puedo tranquilamente decir que no hay una CAM que no está en equilibrio. Claro, exactamente. Listo, o sea, perfecto. se puede decir de esa manera. O sea, para que exista esa CAM, tiene que estar en equilibrio la droga con el resto. Listo, perfecto. Gracias. Igual después les vamos a pasar el texto le voy a pedir a la secretaria que se la pase, que está muy bueno porque es muy explicativo, ¿sí? Bueno, y por último, un efecto adverso que es muy importante en anestesia, muy raro, pero que existe, que es la hipertermia maligna, ¿sí? Esto se lo damos porque, como justo hablamos de inducciones inhalatorios y inductores endovenosos, la hipertermia maligna es importante para ellos. Pero más que nada se aparece en los inductores inhalatorios y la succinilcolina, que es un relajante neuromuscular. Es un desorden farmacogenético del aparato musculoesquelético. Lo que pasa es que el paciente empieza a generarse contracciones musculares involuntarias en todo el cuerpo, o sea, todos los músculos del cuerpo empiezan a contraerse. Lo que estos generan son productos de degradación graves y empiezan a generarse detritos de las contracciones musculares que generan en el paciente aumento de la temperatura severo, o sea, hipertermia maligna, temperaturas altas, pero altas me refiero a, sí, más de 43 grados, aumento del dióxido de carbono y la taquicardia y la producción de arritmias, ¿sí? A nivel cardiovascular, producto del aumento de la temperatura y producto de la acidosis. Entonces, esta patología, no, sí, efecto adverso de las drogas o desorden, se podría decir, es una situación muy extraña, a mí nunca me pasó, he escuchado a algunos pacientes, a unos anestesiólogos que les sucedió, y es única y exclusivamente por la administración de los agentes inhalatorios y de la succinilcolina, y más frecuente en niños. Y lo que genera es esto, ¿sí? Es un cuadro muy grave, que uno se da cuenta rápido, porque el paciente aumenta la temperatura, empieza a aumentar el dióxido de carbono expirado, ¿sí? El end-tidal de CO2, empieza a haber una taquicardia que no estaba esperada en el quirófano, el aumento de temperatura y todas las otras cosas que conllevan. Es una emergencia anestesiológica y en la cual se actúa de manera súper rápido, hay que suspender todos los gases inhalatorios, la gente que se estaba dando, aumentar el flujo de oxígeno y se administra una droga que se llama dantrolene, que es una droga que lo que hace es como inactivar a todos los músculos del cuerpo y de esa manera como frenar la actividad muscular completa, pero es una droga que no está en todos lados. Por ejemplo, hay hospitales que no la tienen, y entonces hay un número especial, que es el número de hipertermia maligna, que uno llama frente a este caso, y si tu hospital no la tenés, se coordina todo para que en menos de media hora esté en tu hospital, a través de una red de hospitales, y etcétera. Y nada, puede conducir a la muerte. O sea, si no se trata con rapidez y todo, el paciente puede morir, pero bueno, es algo muy raro, se lo traemos para que sepan que dentro de los efectos más temidos y adversos que pueden tener los gases halogenados es la hipertermia maligna, ¿sí? Bueno, acá termina la clase. Mi mail está acá al final de la clase, manuelspeyer@gmail.com. Si tienen alguna duda, no duden para la redundancia en escribirme. Y si tienen alguna duda también para sacar ahora, la podemos tratar. La clase no fue tan larga porque no duraba mucho más que... O sea, no... Sí, bueno, estamos bien igual. Fue muy aburrida. No, estuvo buena. A mí me quedó una duda con el propofol. Sí. No sé si entendí muy bien, pero ¿influye en algo que el paciente sea alérgico al huevo? Sí, influye en algo. O sea, es una contraindicación.
Ah, ok, no se puede usar. No, Genial, gracias. no, por favor. Estaba viendo si los ejercicios de diluciones. Pasa que va a ser muy difícil hacerlo acá. Estaría bueno si no hacerlo de otra manera. Lo tengo que pensar antes. Para la próxima clase, si tenemos otra, sí, vamos a hacer otra clase más adelante. Va conmigo, digo. Lo pienso más y hacemos un ejercicio de diluciones antes que tengan examen y toda la bola. Profe, Sí, una pregunta con la hipertermia maligna. Sí. ¿Los síntomas aparecen en cierto orden o...? Bueno, eso es medio difícil, pero lo que sí es más precoz y lo que aparece primero es el aumento del dióxido de carbono al fin de la expiración. Nosotros, hay un aparato que supongo, si ya saben lo que es, el capnógrafo, que se conecta a la línea con el paciente intubado, se conecta a la línea de aire a una máquina que sensa los gases que el paciente expira. Ahí es donde nosotros vemos la CAM, porque el paciente expira dióxido, expira sevoflurane, la máquina lo procesa y te dice la concentración alveolar mínima. Te dice cuánto le estás dando inspirado de oxígeno, de dióxido de carbono. No, de dióxido de carbono no inspira nada, si no estamos haciendo la cosa mal. Inspirado de oxígeno y de sevoflurane. Y cuánto expira de oxígeno, cuánto expira de dióxido de carbono y cuánto expira de sevoflurano. Entonces, con esos datos la máquina calcula la CAM y te dice CAM de 1,1, etc. Y también el dióxido de carbono expirado aparece también ahí, y el dióxido de carbono cuando aumenta mucho a vos te tiene que llamar la atención. Porque si uno hipoventila al paciente, durante la intubación, por ejemplo, que el paciente no está respirando y tardás en intubarlo, es común, por ejemplo, tener dióxido de carbono, que es normal entre 30 y 40, es común que esté tal vez en 50. Pero si vos lo conectás al paciente y ves un dióxido de carbono de 80, empezás a pensar que hay algo raro. Claro, Y si está en no, 90, y ahí, entonces, esa progresión que vos me decías no es tan así, pero tal vez lo primero que ves es eso. Te das el paciente y lo tocas, porque no siempre estás tocando al paciente a ver si está caliente o no, lo tocas y está hirviendo. Y de repente se pone taquicárdico, y bueno, y ahí ya está, empezás a rezar. Es un bajón. Gracias, No, profe. no a rezar, pero bueno, a pensar, sí, a llamar a toda la gente que puedas. Profe, ¿qué Bueno, pasaba cuando el gas estaba más tiempo en el alveolo? un tiempo en el alveolo. O sea, la presión Había más del gas en el presión, alveolo, ¿no? claro. O sea, el concepto es la presión alveolar. La presión alveolar es la que determina en sí el equilibrio que va a encontrar. Entonces, si el gas está más tiempo, va a tener más tiempo para generar el equilibrio, pero hay dos cosas que son distintas. Una cosa es la velocidad de inducción del anestésico y otra cosa es esto de la presión alveolar. O sea, yo quiero que un anestésico genere una presión alveolar rápida para una inducción rápida, ¿sí? Por ejemplo, por eso el alotano, lo tomamos ejemplo del alotano, y inducción y cómo funcionan estos gases, no es muy bueno para hacer inducción, porque como es muy soluble, se va muy rápido del alvéolo. Entonces genera equilibrio, pero no con solamente con el cerebro, se va a distribuir por el cerebro, por el corazón, por el riñón, por todos lados, de manera tal que me va a costar mucho saturar a la sangre de este gas. Entonces todo lo que yo de alotano baja rápido del alvéolo, porque se va rápido a la sangre, y va a estar más tiempo dando vuelta. Entonces, lo que yo quiero es un gas para hacer una inducción más rápida que me aumente la presión alveolar rápido, que sature la sangre lo justo y necesario para que me haga el equilibrio rápido con el cerebro. ¿Sí? Sí, está bien, gracias, profe. No, por favor. Bueno. ¿Algo más? O cortamos acá. Así van a descansar. Bueno, seguir estudiando, no sé. Sus cosas. Pero, che. Ahí va.
Bueno, nos vemos. Profe, Hasta luego. yo tengo una duda. ¿Qué? Yo tengo una duda. Respecto a la combinación de drogas en sedación, ¿se pueden combinar Sí. cualquiera? Sí, Bueno. sí. Y de- Las drogas que más se usan son la ketamina, propofol y midazolam, ¿sí? En sedaciones. Sí. Y en general. O sea, en la vida usamos esos tres. Están el tiopental y el etomidato, sí, pero se usan poco. El tiopental no se usa directamente, el etomidato sí. Y el midazolam, por lo general, se combina, se pueden hacer las tres drogas. Y le puedes combinar las tres para una sedación en dosis mucho más bajas que las dosis hipnóticas. Tener en cuenta eso. O sea, la combinación puede ser posible siempre que uses dosis bajas. La que siempre, casi siempre se combina es el midazolam, ¿sí? Como que no se negocia, hay gente que directamente dice, yo el midazolam no se lo negocio a nadie, pero hay otros que no lo usan. Para mí, hay gente que no le gusta, o sea, en anestesiología tienen también muchos doctores y como que gente que le gusta o no las drogas dependiendo por el efecto y por los resultados que obtuvieron. Pero las drogas las puedes combinar las tres. Y si querés, la que siempre se combina, casi siempre es el midazolam. Y la dosis es menor que la dosis que están ahí puestas, porque ahí está puesta la dosis de inducción, que era 0,105, y la dosis que usamos para sedación es de 0,03 a 0,06 miligramos kilo minuto. Que 0,03 por 70, sí, te da 2 miligramos. 0,03 a 0,06 como sedación, ¿sí? Sí. Ok. Gracias. No, por favor. Bueno. ¿Cortamos? ¿O alguien tiene otra duda? Profe, el midazolam también se puede usar en bloqueos, ¿no? ¿A qué te referís? Para sedar al ¿Sedacción? paciente un poco, sí. Claro. O sea, ustedes pensar que la anestesia general es una cosa que es dormir al paciente, intubarlo y dejar de respirar. Ahora, si vos le haces el midazolam, en el bloqueo es combinación de dos técnicas. Una sedación, o sea, siempre se llama lo que se llama neuroleptoanalgesia, con una combinación de una técnica de bloqueo, ¿sí? Entonces, el bloqueo es lo que nos va a permitir que el paciente no le duela, pero el paciente está despierto, si no, mirando el techo, y es horrible. Está despierto en quirófano. Entonces se usa la sedación, muy bien. No es lo que se inyecta al paciente en el bloqueo, no se le pone, si vos dormís al paciente el brazo, no le pones el midazolam en el brazo, sino que por la vena. Sí, sí. Gracias. No, nada. Una pregunta. Sedación es sinónimo de inducción. Inducción es sinónimo de sedación. ¿Cómo? Inducción es sinónimo de sedación. O no. O cuando hablamos de inducciones hablamos de concentraciones más altas para la inducción. Perdón, no, pero te escucho re mal. Ahí no sé si se escucha un poquito mejor. ¿Cómo? Creo que preguntó que si inducción es sinónimo de sedación. Sí, pasa que yo les dije, tenés la sedación y la hipnosis. Entonces, la sedación es ese estado en el cual hay una disminución de la conciencia, pero no es la pérdida total. Entonces, nosotros, como concepto para ustedes, cuando nosotros hablamos de inducción, hablamos de hipnosis y de la inconsciencia total, ¿sí? La sedación es ese estado en el cual el paciente está anestesiado, neuroleptoanestesiado, se llama ese estado menor. O sea, si yo tengo escalas, viene primero la sedación y después viene la hipnosis y la pérdida de la conciencia, ¿sí? Absoluta. Entonces, cuando ustedes destacan en la teoría de inducción y digan inducción, la inducción anestésica es la pérdida de la conciencia absoluta. No sé que no serían tantos sinónimos. Ok, listo, eso es lo que quería saber. O sea, que tiene que también mucho de las concentraciones que le das al paciente para alcanzar Claro. o no el estado de hipnosis.
Claro, exactamente. Bueno. Nos vemos en la clase, creo que yo después doy profilaxis antibiótica y algo más. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.